Un día de agosto de 1974, en la ciudad Culver de California, dos famosos investigadores estaban dando una conferencia sobre sucesos paranormales. Estos hombres eran Gary Gaynor y Barry Taff, pero al finalizar la charla, una mujer que se veía bastante nerviosa se les acercó. Esa mujer era Doris, la cual les contó a los investigadores que ella vivía en una pequeña casa sola con sus 4 hijos, una de 6 años y otros 3 que tenían 10, 13 y 16 años. Doris les suplicó a los investigadores que visitaran su casa, ya que ella necesitaba su ayuda. Cuando estos preguntaron por qué, ella les comentó que su hogar estaba embrujado. Los investigadores pidieron hablar con ella sobre su caso en una segunda reunión, y cuando por fin se dio esa entrevista, ella les platicó que había algo en su casa, tal vez espíritus o demonios, pero ese algo era algo malvado, ya que la atacaba a ella y a sus hijos, y cada vez era peor, porque al principio los seres producían golpes en la pared, después voces extrañas, pero la violencia había llegado a tal grado que ella confesó que había sido brutalmente golpeada y después violada salvajemente por fuerzas invisibles. Los investigadores Taff y Gaynor al principio no le creyeron a Doris, ya que según su experiencia, los espíritus o seres no humanos en general no hacen contacto físico y solo se pueden percibir unos pocos instantes. Además, su fuerza no es lo suficientemente potente como para hacer lo que Doris explicaba. Y es que lo que Doris decía, incluso en el mundo de la investigación paranormal, era algo increíble. Sin embargo, Doris les dijo que los seres aparecían delante de testigos, y fue entonces que ella afirmó que había sido atacada en presencia de sus hijos, que incluso los seres le dejaban moretones y marcas de mordidas en el cuello, y que una vez en un ataque, el hijo de Doris trató de ayudar a su madre, pero estos seres atacaron a su hijo y lo lanzaron a través del cuarto, y fue así que el joven se había roto un brazo debido al ataque. Esto último hizo que los investigadores decidieran revisar la casa de Doris. Desde el primer día, Taff y Gaynor vieron que todas las luces parpadeaban. Cuando realizaban la primera entrevista al hijo adolescente de Doris en la cocina, los armarios se abrieron de golpe, ollas y sartenes se caían con violencia sin que nadie los tocara. Además, todos sintieron que algo había ahí, algún tipo de presencia. Pero hubo un problema para los investigadores. Todas las fotografías que fueron tomadas salían en blanco, y es así que no podían tomar pruebas de los sucesos extraños que ahí ocurrían. Mientras esto sucedía, los investigadores decidieron sacar a Doris de la casa y se dieron cuenta que los fenómenos dejaron de ocurrir, y las fotografías que se tomaban en la casa con la misma cámara salían bien. La investigación duró 10 semanas. Mientras tanto, Doris daba más detalles sobre los ataques. Ella decía que eran producidos por un ser de gran fuerza, el cual era acompañado por 2 seres más pequeños. Al principio los investigadores no creían, pero después vieron la forma de un ser gracias al reflejo de las luces. Además, en una ocasión, 30 investigadores y Doris estaban en la casa cuando Doris empezó a maldecir. Fue entonces que unas extrañas luces comenzaron a manifestarse y una niebla verdosa comenzó a formarse en una esquina, girando y creciendo. En cuestión de segundos, la forma de un cuerpo comenzó a verse entre la niebla. Muchos testigos afirmaron que era una entidad masculina, muy grande y musculosa, pero que no tenía rostro. Fue tan terrorífico el hecho que un investigador se desmayó después de ver el increíble fenómeno. Pero como en las otras ocasiones, las cámaras de grabación fallaron y solo pudieron capturar la imagen de un arco de luz flotando en medio de la habitación. Muchos expertos han revisado las fotografías en las que se muestra a Doris sentada en una cama, rodeada de investigadores, y el arco de luz en el centro de la imagen, y en esas fotografías no encontraron ningún solo truco. Después de las sesiones en casa de Doris, y sobre todo porque no habían podido hallar una respuesta clara, y la condición de ella empeoraba, los investigadores trasladaron a Doris al laboratorio de la Universidad de California, donde se le hizo una especie de casa de cristal, en la que por cierto tiempo Doris vivió constantemente vigilada por las lentes de las cámaras y los ojos de los doctores. Fue allí donde en cierta noche tuvo lugar la más inmensa y asombrosa agresión sexual del ente. Así, ante los numerosos presentes, el cuerpo de Doris empezó a moverse como si alguien, contra su voluntad, la sujetase
y le empujase a la vez. Ese ser era el ente. En aquella noche, más que en ninguna otra, atacó de una manera sexual a Doris. Pero como en las otras ocasiones, las cámaras volvieron a fallar. Después de este ataque, siguieron otros más. Entre tanto, uno de los psicólogos en una sesión hipnótica descubrió que Doris había sufrido abusos sexuales durante su infancia. A partir de allí, el juicio de los investigadores se dividía en dos. Por un lado, aquellos que creían que todo estaba en la mente de Doris y que ella con su energía había creado de manera inconsciente todos los perturbadores fenómenos que le ocurrían. Por otro lado, estaban aquellos investigadores que afirmaban que Doris era víctima de alguna entidad, tal vez un fantasma, un extraterrestre o un demonio. Pero después de todo el debate, nada era seguro. Al finalizar la investigación, lo único que pudieron hacer los investigadores es recomendarle a Doris mudarse debido a la gravedad de la situación. Doris entonces se sintió frustrada, ya que nadie la podía ayudar y los ataques continuaban, pero decidió seguir el consejo y se mudó a otra ciudad de los Estados Unidos. Con el paso de los años, Doris Bider desapareció con su familia. Aún así se sabe la continuación de su historia gracias a las declaraciones de su hijo y de un investigador que siguió en contacto con ella. Y es así que se sabe que Doris quedó embarazada y que ella creía que era producto de los ataques del ser. Los resultados médicos fueron más sorprendentes aún, ya que el embarazo era uno sin embrión. A lo largo de su vida, ella se mudó 5 veces, cada vez más lejos de su primera casa, y los ataques así empezaron a disminuir, hasta que al final cesaron. Fue entonces que por fin Doris vivió con tranquilidad, hasta que el cáncer la condujo a la muerte un 25 de julio del 2006. Su historia fue contada en una película llamada El Ente, estrenada en 1982. Pero la verdadera historia fue más perturbadora. Después de varios años, los hijos de Doris aseguraron que todo lo que pasó fue real. Todavía hoy, los investigadores no pueden explicar realmente lo que pasó.